Integral de Comercio, combinado familiar. Mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguinos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada Otoño 2024. Las 8 de la mañana con 7 minutos en la República Argentina. Muy buenos días a todos y a todas, estimados y estimadas. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Nosotros aquí arrancando en la primera mañana de Radio Nuevo Día. La otra gestión hasta las 9:30 de la mañana. Aquí estamos con Karina Taverne. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cari? Hola, Pichoncito. ¿Cómo estás? Buen día, gente. Bienvenidos a la otra gestión en esta mañana muy húmeda que tenemos en la ciudad de Río Gallegos, en gran parte de la provincia de Santa Cruz también. Aquí estamos diciéndoles bienvenidos y además muy buenos días para todos. Hoy, día miércoles, mitad de semana, día 29, ahí está Mayo de a poquito retirándose, día del Ejército Argentino.
Es verdad, 29 de mayo, Día del Ejército Argentino, con algunas actividades, por supuesto, más allá de los actos oficiales, ¿no? Algunas que Así entendí es, me que agarraste. se postergaron. Sí, Por sí. razones del clima y demás, Ujú. pero otras, por supuesto, son impostergables como los actos oficiales. Pero esta jornada de puertas abiertas que iba a tener el fin de semana, entiendo que Para el 2. se pospusieron. Sí. Así es. Sí, para el día 2 de abril, si no Ujú. recuerdo mal, se han trasladado, pero como Claro. vos decís, solamente por una cuestión que el tiempo no acompaña por estos días y por esta semana, ¿no? En lo que respecta al clima, ha sido una jornada que estará marcada por la presencia de fuertes lluvias. De hecho, lo había anunciado el Servicio Meteorológico Nacional para, al menos para aquí, para la zona de Río Gallegos, y lo había anticipado a modo de alerta meteorológico. De hecho, estamos por estas horas en 2 alertas. Uno por lluvia, alerta amarillo, y otro por vientos aquí en Río Gallegos. Pero bueno, ya vamos a estar brindando más detalles al respecto. Primero saludemos a quienes son parte fundamental de este equipo. De hecho, uno de ellos es el comandante de este grupo. ¿Cómo le va, Brian Álvarez? Hola a todos. ¿Todo bien? Hoy se levantó con carraspera, parece. Sí. No lo Brian tenía. Álvarez allí en la operación técnica y acá con nosotros compartiendo la mesa, poniéndonos a baile en el streaming, por ejemplo, en las redes sociales. Julián Quiroz. Juli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Con corte de luz, Juli, hoy tempranito, ¿eh? A la mañana, sí, nos decían. Vos también, bueno, vos salís antes, pichoncito, a la Ujú. calle, ¿te diste cuenta, percibiste esto? Con varios reportes de corte de luz, que no fue general, ¿eh? Ujú. En casa ya suena... Gaucho Rivero, No se cortó. Belgrano, no tenemos registro al menos de corte de luz. Pero viste que queda una lucecita testigo ahí, viste que cuando se corta la luz, te enterás al otro día cuando te levantás. El horno Claro, en del el horno. programa. Exactamente, Tic, tic, entonces tic. queda parpadeando. Claro, ahí Se cortó la sabemos. luz. Claro, tal No, si cual. tenemos todo programado nosotros para enterarlo. Pero bueno, en el momento no nos dimos cuenta. No. Creo que no se cortó. Me parece que no, porque creo que si ustedes que nos están viendo o escuchando han tenido corte de luz, estamos esperando su mensaje en el streaming o en el 51 60 51, pero creo que se registró alrededor de las 6:30 de la mañana y más o menos a esa hora ya está activo. No, a esa hora volvía la luz. Ah, ¿volvía a Sí, las sí, 6:30? a las 5, por ahí se reduce. No, muy temprano. Sí. Bien, de hecho, por ejemplo, acá en Sapiola hay problemas con el alumbrado público. No, y no funciona De el hecho, el semáforo. semáforo no está funcionando. Claro, no Sapiola funciona. y Y Fagnano. Fagnano. Ujú. Acá en la esquina del Colegio Salesiano y de la radio, el semáforo no estaba funcionando hasta hace unos minutos. Sí, bueno, pero no fue general y ya se ha normalizado, ¿no? Ujú. Yo me cruzo ahí con algunos padres cuando Claro, llevo a las nenas a la escuela y ellos te tiran ahí el primer reporte. Se cortó la luz por allá, buen Claro, día, claro. sin luz en casa. ujú. Pero bueno, no fue general. Bien. Y Algún impedimento, supongo, Y ocasionado sí, por la lluvia, algo te ¿no? complica, como por ejemplo no poder ir a entrenar tan temprano. Claro. Por ejemplo. Son detallitos. Claro, claro. Y también decirles que hay algunas calles que están un poco, al menos algunas esquinas, están un poco anegadas. Ujú. No alcanzó a escurrir bien el agua porque durante la madrugada ha llovido y de manera persistente. Así es, durante toda la madrugada. Y se espera que continúe durante la mañana, la tarde y la noche aquí en Río Gallegos. Durante la mañana y la tarde lluvias fuertes, dice. Sí, Irá disminuyendo su intensidad en la jornada y para la noche lluvias únicamente. ujú, El cielo así se presenta a esta hora de la mañana, cubierto con lluvia en la hora anterior. La temperatura 1 grado 9 décimas sobre cero, la térmica 4.9 bajo cero, humedad 92%, presión 987 decimal 2 hectopascal, viento del oeste a 40 kilómetros en hora. Bien, esa velocidad no se percibe aquí en el claro. centro. Sí, tal cual. Pero de hecho hay una alerta vigente por vientos para esta zona, alerta amarillo Ujú. por vientos
en realidad para gran parte de la provincia de Santa Cruz, para todo Sí. el este santacruceño. Sí. Este santacruceño, alerta amarillo por viento. Ujú. En realidad es para la mañana de este miércoles. Se indica que el área está siendo afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 40 y 50 kilómetros y las ráfagas que pueden superar los 95 kilómetros en la hora. Esto es para la mañana de este miércoles, por vientos. Y hay otra alerta vigente por lluvias para la Claro. costa de Hueraique. Ujú. Dice en este caso, el área será afectada por lluvias persistentes, o están siendo afectadas por lluvias persistentes. Sí. Quiero saber hasta cuándo es. Hasta la tarde de hoy. Ujú. Hasta la tarde de hoy, miércoles, tendremos lluvias de esta. Naturales. Claro, de esta, con estas características, ¿no? De Ujú. manera persistentes. Se acumulará entre 15 y 25 milímetros, que por supuesto pueden ser superados en forma puntual. No se descarta la ocurrencia de Ujú. nieve en las zonas más elevadas. Claro, bien. Bueno, ahí estamos, así en Río Gallegos y parte de la zona costera, como nos contaba Pichón. Y me voy a Puerto San Julián, datos actualizados. Buen día, Puerto San Julián, de las 8 de la mañana con cielo parcialmente nublado. Indica que tienen una temperatura de 5 grados. Fíjate la amplitud térmica que hay en este momento allí. La temperatura real es de 5 grados positivos, 5, pero la térmica está en 2 grados bajo cero. Ujú, debe ser por viento. Y Exactamente, por humedad, ¿no? por eso la diferencia, a eso nos referimos con la amplitud térmica. El viento a esta hora, a las 8 de la mañana, en Puerto San Julián, ya sopla a 74 kilómetros en la hora desde el oeste. Ujú, muy Por fuerte, eso, por eso tanta diferencia entre la temperatura real y lo que siente Ujú. el cuerpo. La visibilidad es buena, la humedad 78%. Para hoy esperan una máxima de 10 grados y atención, el tiempo por la mañana para los sanjulianenses, lluvias aisladas. Ujú. Por la tarde, mayormente nublado, al igual que hacia la noche de este día miércoles 29 de mayo. Repórtense a los sanjulianenses que nos escuchan a través de Radio Líder 101.5 y cuéntanos cómo está amaneciendo. Bastante viento, según el Servicio Meteorológico Nacional. La intensidad constante supera los 70 kilómetros en la hora. En Río Turbio la temperatura es de 0 grados centígrados, la térmica 4 grados bajo cero, el viento del oeste a 13 kilómetros en la hora, humedad 85%. Se estima que la máxima hoy llegue a los 3 grados centígrados, por la mañana parcialmente nublado y nublado en horas de la tarde, allí en la zona de la cuenca minera. Bien, ok. Ok. Vamos, vos vas a actualizar Tengo Perito a también. Perito. Ujú. Sí, mejor. Tengo la zona noroeste de la provincia de Santa Cruz, Dale. 4 grados centígrados la temperatura, 2 bajo cero la sensación térmica, cielo despejado. Viento del oeste-noroeste a 31 kilómetros en la hora, humedad 63%. Algo de viento se espera para la mañana de este miércoles. Ujú. Por la tarde, 3 de la tarde, algunos chubascos y viento también. Se estima que la máxima hoy llegue a los 8 grados centígrados, allí en el departamento de Lago Buenos Aires, Perito Moreno como localidad de referencia. Bueno, ¿sí? lo que dice la página del servicio también para Perito del Servicio Meteorológico Nacional es que por la tarde podría haber lluvias, pero también nevada Bien, bien. en Perito. Ujú. Y hacia la noche, bueno, va a continuar cubierto, pero sin pronóstico de precipitación.
Perfecto, bien, 8 de la mañana, 18 minutos en la República Argentina. Le mandamos un beso enorme a Sandro, que hoy está cumpliendo años. Sandro, compañero nuestro de aquí de la radio, Bien. productor de Arriba el Día también. Así que siempre está atento, una gran persona, muy buen tipo, muy buen profesional. Así que un abrazo enorme a Sandrito. Y un gran comensal también. También. He tenido la posibilidad de atenderlo como se merece. Abrazo a Sandro, que estamos en permanente contacto de todos los días. Si bien es el productor de Arriba el Día y de fuera de contexto, y de fuera también, de contexto claro. también, bueno, siempre está en contacto con nosotros, por supuesto, durante todo el día en realidad. Algunos saluditos que nos llegan a esta hora. Buenos días, gente linda. ¿Por qué no averiguan quita subsidios y aumento para clase baja y media en gas y luz? Nos dice Marta. Marta, bueno, siempre estamos atentos a esta situación, a la actualidad informativa respecto de esto. Sabemos que es una de las grandes preocupaciones, más que nada por el aumento en la tarifa del gas, en la boleta del gas. Siempre lo hablamos, tratamos de actualizar la información, aunque a veces no tengamos nada nuevo para decir, pero siempre lo traemos aquí a la mesa. De hecho, ayer decíamos, porque habían varios oyentes que nos preguntaban, claro, están especulando, se vence la factura de gas con los nuevos importes, con los nuevos valores, con los aumentos que rondan un 1500%, en algunos casos menos, pero bueno, ese ha sido el promedio de aumento. Entonces están esperando a partir de la presentación del gobierno de Santa Cruz del recurso de amparo ante la justicia, que en realidad es para zona norte de Santa Cruz, ¿no? De Gregores y San Julián para el norte, están incluidas estas dos localidades. Bueno, hay gente que está esperando, no la voy a pagar esta boleta hasta que se espere la decisión de la justicia. Nos preguntan qué hacemos, y el consejo es que si está por, no dejen vencerla y páguenla. Totalmente. Que saquen recursos de no sé de dónde no los tengan probablemente, pero nosotros, hay que pagarla sí o sí. Claro. De hecho, nosotros preguntamos ayer a funcionarios qué se aconseja hacer ante la falta de respuesta de la justicia federal a partir de esta presentación de recurso de amparo. Y la respuesta es, hay que pagar. Claro. Nosotros no podemos decir de dónde se sacan. Ustedes nos preguntan, ¿qué hacemos? Nosotros consultamos, dijimos desde el sentido común, ¿y qué hacemos? Con esfuerzo, de alguna manera, como decís vos, hay que pagar esa factura. Y luego de las consultas, que como vos lo recordás, ayer hicimos a algunos funcionarios, esa es la respuesta, pagarlo, claro, dentro de nuestras posibilidades, porque aún no hay información, no tenemos novedades, y esto lo podemos decir porque es oficial, se lo hemos consultado al presidente de Distrigas, Marcelo de la Torre, al menos hasta ayer. Claro. Hace ya 3 semanas fácil que se presentó este recurso de amparo. En realidad la justicia debe actuar con más celeridad. Se esperaba una respuesta rápido, inmediato. Sí, claro. Por la urgencia del caso, ¿no? Pero bueno, no la hay hasta el momento. De hecho, yo no tengo la información oficial, porque no la consigo en realidad. Si se presentó el recurso de amparo para cubrir a los vecinos de las ciudades de acá del sur de la provincia de Santa Cruz. Porque recordemos que el recurso que se presentó en su momento contemplaba únicamente a los departamentos Río Chico, Magallanes, Deseado y Lago Buenos Aires. Los que habitamos acá en el sur de Santa Cruz estábamos fuera de ese amparo. Sí, sí, sí. Nos explicaron técnicamente, legalmente, no sé por qué no se podía incluir a todos en el mismo amparo, a todos como santacruceños. Nos decían que a la brevedad, los próximos días vamos a estar presentando para los vecinos del sur de Santa Cruz, pero ¿se presentó? Nosotros oficialmente claro, no se ha comunicado nada, como sí se comunicó el recurso que se presentó para zona norte.
Claro. Hicimos las consultas pertinentes y por ahora no hemos tenido una respuesta. Pero en referencia a este tema, recién hojeando un poco, hablando de manera virtual los diarios, dice Tiempo Sur que el gobierno iniciará en junio la quita de subsidios a los usuarios. Recordamos que esto empezaba en el mes anterior, que luego se fue pateando, digamos, para adelante, e indica esta información que el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió que desde junio va a comenzar una quita gradual de subsidios en luz y en gas para los segmentos de ingresos más bajos y también de ingresos medios. Quita de subsidios, los cuales representan 7 de cada 10 usuarios residenciales en la República Argentina. Los aumentos en las tarifas que llegarán desde el mes próximo tendrán impacto lamentablemente sobre la población más vulnerable, que pagaba en promedio solo un 5% del costo real de la energía. Esto es lo que nos dicen. El gobierno finalmente, habla el gobierno nacional, ¿no? Finalmente va a iniciar el proceso de redirección de subsidios. Así lo determinó la publicación en el boletín oficial que presenta el periodo de transición hacia subsidios energéticos focalizados. Así lo denomina, con vigencias hasta el 30 de noviembre. Además, promueve el reempadronamiento en el RACE con vistas, a eliminar la segmentación que había implementado el gobierno anterior. El decreto determina la reestructuración de los regímenes de subsidios a la energía a nivel nacional. Los objetivos son 3. Trasladar a los usuarios los costos reales de la energía. Es decir, hacer una especie de sinceramiento, según el gobierno nacional. Ese es uno de los objetivos. El otro es promover la eficiencia energética, claro. Gastar lo mínimo indispensable porque uno no lo va a poder pagar. Y asegurar a los residenciales el acceso al consumo indispensable de luz y también de gas. Este esquema, que busca categorizar a los hogares según situación de subsidiariedad, así es el término, estará vigente a partir del 1 de junio que viene. Porque estos aumentos imposibles de pagar están referidos a una nueva manera de facturar. No es quita de subsidio, no corresponden a quita de subsidio. Acá lo que están anticipando a partir del 1 de junio es la quita de subsidios. Son dos cosas diferentes. Por eso, todavía estamos con los subsidios correspondientes, zona fría y demás. Sí, ¿no? Por supuesto. Estos montos elevadísimos que estamos recibiendo... no, eso tiene que ver con la nueva facturación, claro, la nueva manera al de menos facturar, tal cual. de los costos fijos. Esto era lo que se había pateado. La facturación de los costos fijos es lo que estamos pagando. Lo que se había pateado es esa nueva facturación de la tarifa, que ahora viene tarifada o valuada al dólar y no al peso, que es en lo que nosotros ganamos. Por eso, pero todavía tenemos los subsidios. Esto sí, pero ahora, a partir del mes de junio, comienza otro periodo, que es de la quita de subsidios a 7 de cada 10 usuarios residenciales de la República Argentina. Bueno, la política de Milei, y la excusa cuál es, bueno, yo se los había anunciado, yo se los había dicho, así que me votaron, yo había dicho esto en campaña, así que ahora, bueno, cuando votás
outsider de la política, gente que no tiene ni idea de las condiciones en las que se vive en distintas regiones del país, pasa esto, ¿no? Bueno, pero tampoco se puede culpar a eso, digamos. Me parece que también hay que entender a la gente que eligió lo que eligió, que fue la absoluta mayoría de la población, pero que también esas autoridades tienen que estar a la altura de las circunstancias. No es hacerlo a cualquier precio y con más de la mitad de la población afuera. No, pero es lo que responde el propio gobierno también. En principio, ¿qué te dicen? El mismo Franco te dice, no, Milei de política no entiende nada. El actual jefe de gabinete dejó el Ministerio del Interior y asumió un reemplazo de Pose, ¿no? De Nicolás Pose. No, Milei de política no entiende nada. Ah, mirá, una tranquilidad. Pero bueno, ellos mismos te lo reconocen y esa es la respuesta. Bueno, nosotros anticipamos que iba a hacer todo esto y estamos cumpliendo con eso, con lo que anticipamos. Lamentablemente, bueno, están pasando estas cosas. Pero bueno, la justicia también, que no activa, que reina la incertidumbre y bueno, y así estamos. Bueno, lo cierto, y con esto cierro esta inquietud que nos trasladaban a través de un mensaje que hemos recibido, esta quita en los subsidios a los usuarios va a entrar en vigencia el 1 de junio, el 1 del mes que viene. Estamos a 3 días hasta el 30 de noviembre de este año. Está establecido por ese periodo, aunque podría ser prorrogado, puede ser prorrogado por única vez, según se establece, por un plazo de 6 meses más, si así lo dispone la Secretaría de Energía de la Nación. Información importante del Consejo Provincial de Educación. Gracias, Juli, que está atento a estas novedades. La Dirección General de Educación Zona Norte está informando que debido al temporal que atraviesa la zona norte de la provincia, se ha tomado la determinación de suspender las actividades del turno mañana en todos los establecimientos educativos en distintos niveles y modalidades. Esto es en Caleta Olivia, entiendo, ¿no? Porque zona norte, bueno, comprende a varias localidades distanciadas por muchos kilómetros, ¿no? En el transcurso de la mañana será aviso respecto al turno tarde, ¿qué va a pasar? Entiendo que esto es para Caleta Olivia únicamente. Aunque el comunicado no lo exprese, arriba, viste, cuando te etiquetan y demás, dice, está en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Entiendo que es solamente para Caleta. Bueno, desde ya muchas gracias a todos y a seguir las recomendaciones de seguridad. Bien, por el temporal que atraviesa esa zona de la provincia de Santa Cruz, se ha tomado esta determinación de suspender las actividades del turno mañana. Esto comprende a todos los establecimientos educativos en sus distintos niveles y modalidades. Bueno, muy bien, ahí está, ya estamos haciendo las consultas pertinentes para ver si podemos ampliar un poquito esta información, que es una especie de adelanto, de anticipo, y ya le estamos escribiendo a nuestros colegas de Zona Norte. Gracias a nuestros auspiciantes por acompañarnos todos los días, por ser posible que estemos al aire, siendo la primera mañana de la radio aquí en Nuevo Día. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias. En Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en el centro del Calafate, tienen acceso sobre Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, llama al 2966-530706. Esto por las cabañas. Y recordá que el hostel Titán permanece cerrado por la temporada invernal, por la temporada de turismo, la temporada baja. Va a abrir sus puertas en el mes de septiembre, pero si hay algún interés
de algún grupo grande, algún contingente, alguna delegación grande, puede atenderlos, ofrecerles sus servicios. En este caso tienen que llamar al 2966 74 62 19. Loterías para Obras de Acción Social también nos acompaña todos los días para sus productos Telebingo, Mini Bingo y Rebingo santacruceño. Recordando que el jueves sortea el Mini Bingo santacruceño. Mañana. Mañana, exactamente. Mañana jueves. Ya está a la venta el cartoncito. Mañana no. Sí, mañana jueves. Sí, Mañana. Mañana 30 de mayo, primera ronda. 200.000 como premio de línea. 500.000 como premio de bingo. En la segunda ronda, 300.000 la línea. 1 millón de pesos como premio de bingo. Y hay acumulado a la bolilla número 40, 8.300.000 pesos, también en juego. Color de cartón verde, sortea mañana jueves el Mini Bingo santacruceño a 1.000 pesos el cartón. Bien, con 1.000 pesos únicamente podés llevarte millones de pesos en efectivo. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros auspiciantes que nos acompañan cada una de las mañanas aquí en La Otra Gestión. Les adelantamos que dentro de unos minutos nada más, porque me parece que ya estamos en hora pichón, vamos a conversar telefónicamente con Nadia Ricci. Ella es la secretaria de Minería de la provincia de Santa Cruz. Vamos a hablar por la situación de la minera Cerro Negro, de ese yacimiento Cerro Negro, mejor dicho, que maneja la empresa Newmont, donde recordamos que el 9 de abril pasado fallecieron 2 trabajadores, Daniel y Roxana. Esto es en cercanías de Perito Moreno, y murieron mientras cumplían sus tareas, sus funciones. Esto provocó también, luego de la intervención no solamente de la Secretaría de Minería, sino de la Cartera de Trabajo Provincial, el cese de las actividades, por supuesto la intervención de la justicia, y ahora de manera paulatina se está retomando justamente la labor. Queremos tener una panorámica de cuál es la situación por estos días, por estas semanas, así que por eso vamos a tener dentro de un ratito nada más el contacto con la titular de la Secretaría de Minería, Nadia Ricci. Bien, más mensajes de nuestros vecinos. Buenos días. Ayer un choque a 20-30 horas, un caos hasta las 23:40, es cierto. Eso fue por Rotonda Zamoré, claro, ¿no? Cortaron todo, dicen. No sé si era necesario. Buena jornada, nos desea Cristian. Gracias, Cristian. En San Martín Inmigrantes. Sí, una zona de mucho tránsito, más que nada a esa hora. Ahí confluye Ruta 3, Avenida San Martín. Lo que pasa es lo que viene de la Bécar, Inmigrantes, un Rotonda, o sea, mucha gente, mucho tránsito a esa hora y... Entiendo las molestias, no sé si es este el caso, pero a veces uno lee o escucha los comentarios respecto de por qué tantas horas o tanto tiempo se corta el tránsito. Hay que decirles que cuando hay personas heridas, hasta no determinar la gravedad de las mismas, no se pueden tocar los vehículos del lugar donde se produjo el hecho, el incidente vial. Pero ayer yo pasé por ahí y no ocupan los 3 carriles que tiene esa zona o los 2 carriles que tiene esa zona. O sea, ayer vimos durante toda la mañana en una autopista donde había un camión colgado, está bien, pero gente trabajando con maquinaria pesada, y el tránsito no se cortó, y había una persona, el chofer que estaba internado y demás, o sea... bueno, pero el chofer estaba, no tenía lesiones, y se produjo el incidente por el estado de ebriedad que tenía el conductor del vehículo. A ver,
No estoy No entiendo, justificando, pero son- no estoy justificando nada. Lo que digo es que cuando hay alguna persona herida o lesionada, se tiene que intervenir. Una vez que se determina si son lesiones de carácter leves o graves o lo que sea, si no son lesiones leves, si tienen otra gravedad, hay que hacer las mediciones, tienen que hacer las pericias, desde el Entiendo. momento del frenado, hay un montón de cosas Sí, pero que tal vez se tiene que hacer, pero con más urgencia, porque no podés tener cortada 3 horas con estas complicaciones. Entiendo que se tiene que hacer ese peritaje, porque probablemente se judicialice, porque hay Lógico. seguros atrás y demás, donde después tienen que contratar quién tuvo Ujú. la culpa, quién pasó, quién venía fuerte, quién no respetó Sí, el sí, paso sí. y demás. Pero hacelo más rápido, no tengas 3 horas Pero cortado el tránsito lo que a esa pasa, hora. bueno, a veces esto depende primero de la información que llegue del hospital regional Bueno, para pero determinar entiendo todo eso, lo la entiendo, pero gravedad se tiene de que las hacer con heridas. mayor celeridad. Ah, bueno. Eso únicamente. Lo entiendo. Pero sí, es verdad. Es verdad. Ahora, ¿es necesario cortar los 3 carriles de... Y entiendo que será necesario, no creo que lo hagan por gusto nada más, de vicio. Bueno, pero hay que pensar en los conductores también, gente que... Sí, sí, sí. Yo lo vi ayer, un camión colgado de la autopista y el tránsito fluía, ¿eh? Pero no había... El tránsito fluía y había un tipo internado con alcoholemia, no sé qué tan grave estaba y demás, no sé, pero... no, era hasta que se le pase la No, curva, ¿no? imagínate si llega a pasar eso, claro, si llega a pasar eso acá, todavía está cortado el tránsito. Y probablemente. Además, o no. por cualquier cuestión, esto lo noto yo, por cualquier cosa se corta la calle. Por cualquier Bueno, motivo se pero corta la esa es calle. una cuestión diferente. Bueno, pero por cualquier motivo ajeno a esto, a un accidente como el de ayer, ponerle a un choque, se corta la calle. Porque hay una demostración de lo que es, se corta la calle, se corta la No calle. porque convengamos que en Río Gallegos el les gusta tránsito, cortar la calle. el tránsito es caótico, y te y lo uno hacen va más caótico todavía. bueno, por eso, pero uno va acomodando también su opinión respecto de qué es lo que sucede. Porque aquí en Río Gallegos debe ser de las pocas ciudades que tanto la policía como se encargan de acomodar las dobles o las triples filas. Y eso lo hacen a la vista de todos. No se ve en ningún lado y bueno, cuando a uno le conviene, uno no se queja. Y es así. Es un caos el tránsito aquí en la ciudad, pero bueno, lleva para hablar de otras cosas y otro tema. 8 de la mañana, 40 minutos. Nos está escuchando y ya la habíamos anticipado que iba a estar hablando con nosotros la secretaria de Estado de Minería de la provincia de Santa Cruz, Nadia Ricci. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Karina Taberne, Claudio Lobos, te estamos saludando. Hola, ¿qué tal? Buen día, Claudio, Karina, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia. Bien, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Recién hacíamos una especie de introducción al tema y la idea era conocer cuál es el cuadro de situación que se vive en el yacimiento Cerro Negro que maneja la empresa Newmont luego de la tragedia, del lamentable, terrible fallecimiento de 2 trabajadores, de una trabajadora, de Roxana y de Daniel. Sí, bueno, el yacimiento comenzó una reapertura paulatina de acuerdo al plan que le presentó al gobierno provincial. Comenzaron con, en primera instancia, los grupos de jefatura, superintendentes, supervisores y posteriormente la incorporación del resto del personal con las inducciones en el área de seguridad y después de haber hecho algunas modificaciones relacionadas con algunos temas que se advirtieron relacionados con el tema de ventilación, con el tema de seguridad y demás. Así que comenzó con la reapertura paulatina. Ese es el estado de situación. Uh-huh. Finalmente, bueno, entonces la empresa cumplió con todos los requisitos que estaban pidiendo ustedes del área de minería y también del Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto?
Sí, los requerimientos fueron cumplidos. Ujú. Lo que sí va a hacerse en este momento, o sea, desde el día de la apertura y con el tiempo, es corroborar que todo lo que el plan que presentó la empresa se le dé cumplimiento fehaciente. Esto es lo que la Ujú. idea del gobierno provincial. Claro. Nadia, en su Acá, momento, sí. sí. No, te decimos. No, digo, en su momento la empresa había publicado un comunicado diciendo que se había clausurado el yacimiento básicamente por la potabilidad del agua, lo que nos llamó la atención. Pero eso fue lo que comunicó, que ese fue el argumento por el cual se clausuró el yacimiento en su momento. No, en su momento lo que pasó fue cuando nosotros llegamos al yacimiento, horas después del fallecimiento de los chicos, eh, dentro de todo lo que le preguntábamos, que necesitábamos saber o entender qué era lo que había pasado, uno de los requisitos de trabajo fue saber si estaban, de alguna manera, si estaban enfermos, no sabíamos qué había pasado, Claro. y si los chicos estaban enfermos y pidieron los certificados de potabilidad del agua a la gente del Ministerio de Trabajo. Los certificados no estaban, Ujú. así como no estaba el resto de la documentación. Es decir, Claro. posterior a eso, ese debió haber sido presentado de inmediato. El resto de la documentación, que eran pedidos específicos relacionados con el día, el suceso, digamos, por ahí podía llevar más tiempo, pero ese lo tendrían que haber tenido en un archivo muy a mano, ¿no? Ujú. Entonces, obviamente se dicta el cese en ese momento de actividades y después se comenzó con el pedido de todo el resto de los requerimientos. Ujú. De hecho, en nuestro caso, los requerimientos fueron bastantes en relación a la situación de Mina Mariana, por ejemplo, y digamos, el posterior, los días que estuvo el cese en el yacimiento no tuvo que ver con el certificado de potabilidad del agua, obviamente. ¿Y Todo con el qué resto estuvo tuvo que ver, referido? Sí, y hasta que no se estén dadas las garantías de que esto no iba a volver a pasar y que la empresa iba a tomar todos los recaudos para que esto no vuelva a suceder, obviamente no se iba a hacer el levantamiento del cese, y esto fue lo que sucedió. Claro. El gobierno se tomó todo el tiempo que tuvo que tomarse, y en detrimento, esto también hay que Ujú. aclararlo, porque todo el mundo de alguna manera se habló mucho del tema, y es lógico, pero por sobre todo el gobernador prioriza, y esto lo dijimos desde el primer momento, la vida de las personas y el ambiente. Ujú. Y entonces esto tiene que quedar claro. Lamentablemente este hecho alertó también no solamente a otras actividades, sino también al resto de los yacimientos mineros. Esto muchas veces cuando hay actividades extractivas que involucran riesgos, estos riesgos se analizan con una matriz de riesgo y se establecen determinados cuidados, que lógicamente con el tiempo a veces hay un relajo dentro del yacimiento. Esto suponemos nosotros que es lo que pasó, que la empresa dejó que pasara y que no puede volver a pasar. Claro. Entonces, esta falta de control, lo que nosotros le dijimos a la empresa todo el tiempo es que evidentemente el sistema de gestión de la seguridad falló. De lo contrario, esto no pudo haber pasado, no pudieron además haber estado el tiempo que estuvieron adentro de la mina sin que nadie se hubiese dado cuenta que Claro. los chicos no estaban. Claro. O sea, todas estas situaciones que son independientes de las conductas individuales de las personas. La empresa tuvo una responsabilidad en eso, y justamente las medidas que se le pidieron a la empresa tienen que ver con garantizar que esto no vuelve a pasar. Claro. Hubo negligencia de la empresa, claramente responsabilidad de la empresa, que se llevaron 2 vidas de trabajadores. Entiendo que muchas respuestas las va a tener que dar la justicia, pero bueno, se supo puntualmente
¿De qué fallecieron? ¿Qué fue lo que provocó la muerte? ¿Qué gas fue el que provocó la muerte? Nadia, ausencia de No, oxígeno. sí, a ver, la ausencia de oxígeno, el vacío en la Tierra no existe, con lo Claro, cual la ausencia de oxígeno implica la presencia de otro gas. claro, Los resultados de la autopsia yo no los conozco. La realidad es que no sé si qué arrojó específicamente y si ya está el resultado de la autopsia. Esto lo desconozco, chicos. Lo que sí sé es que no existe el vacío claro, y que tampoco, por ejemplo, hay algunos gases que lejos de bajar suben, como el monóxido, con lo claro. cual no sé, la verdad es que esto no lo podemos nosotros, lo dirán los peritos forenses que analizaron en este caso los cuerpos de los chicos. Y bueno, y el peritaje que hizo la justicia, nosotros Ujú, acceso, por lo menos yo acceso a eso no claro. tengo, deberían verlo con el Y, juez Kelly. y a partir de esto, de lo que sucedió y el proceso que también se abrió dentro de la empresa y de la minera en el trabajo en el yacimiento, ¿qué cambió para ustedes? Cuando digo ustedes es como gobierno, como funcionarios, como el área de minería, el Ministerio de Trabajo, a partir de este hecho y de esta situación. ¿Qué cambió respecto de ese yacimiento puntualmente y respecto del manejo con las empresas mineras en general? Bueno, lo primero que cambia obviamente es el tema de la asiduidad con la que se realizan los controles. Muchas veces uno no tiene la presencia permanente en el yacimiento. De hecho, nosotros no estamos en el yacimiento 24 horas. Claro. Cambió eso, la reestructuración de las formas de seguimiento de las empresas, el tipo de documentación que se le va a exigir a las empresas, la relación con algunos de los gremios. Es decir, acá también hay que decirlo, la gente, los dos gremios que de alguna manera involucran a estas dos personas, porque uno pertenecía a OMA y el otro al gremio jerárquico, lo cierto es que tenemos que trabajar de manera conjunta. Estas cosas ellos las viven, sí tienen presencia cotidiana en el yacimiento, entonces pueden alertar sobre determinadas situaciones Claro. y prevenir este tipo de cosas. Son los que están en contacto directo. Nosotros ni el Ministerio de Trabajo ni nosotros vamos a estar en forma permanente en el yacimiento. Pero sí, bueno, desde hoy desde hoy no, desde el momento en el que ocurrió el hecho, una presencia más constante en el yacimiento y el control de cuestiones que antes, en nuestro caso, esto pertenece exclusivamente a un decreto que tiene que ver con seguridad e higiene y es el Ministerio de Trabajo. Lo que nosotros sí tenemos que garantizar es que estén dadas en general las condiciones para. Nosotros, nuestro trabajo se limita al código de minería, no a las cuestiones de seguridad e higiene específicamente, pero sí alertamos en nuestras inspecciones y de hecho lo hicimos a partir de este evento con las declaraciones que de forma espontánea hicieron un montón de personas y de compañeros de Roxana y de Daniel. Lo que hicimos fue una nota a trabajo pidiéndole que asegurara, digamos, o sugiriéndole que controlara determinadas cuestiones al momento de tomar la decisión de levantar el cese. Claro. Cuestiones que muy específicas de interior mina y que existen en este decreto. Entonces, bueno, todo esto lo mencionamos, tienen que ver con ventilación, tienen que ver con aspectos tecnológicos, tienen que ver con el tema del sostenimiento en interior mina, varias cuestiones, ¿no? Nadia, y ahí en ese sector donde ocurrió esta tragedia, ahí en ese sector de Mina Marianas, físicamente, ¿cambió algo? ¿Sigue clausurado? ¿Se modificó algo? ¿Ventilación y demás?
Sí, se modificó ventilación. Obviamente la ventilación evidentemente es uno de los factores que falló en este caso. De cualquier manera, porque no solamente es que, digamos, lo que decía la empresa es que como este era un sector en el que no se estaban llevando adelante labores, la ventilación la corrieron hacia otro sector. Ujú. La realidad es que debiera haber ventilación suficiente como para no tener que ir corriendo de un lugar a otro, ¿no? Ujú. Entonces, han cambiado esas cuestiones, ha cambiado el hecho del control del ingreso del personal Ujú. a Mina, que esto es un tema, la comunicación en interior Mina, y estuvimos averiguando, además hay un montón de nuevas tecnologías que permiten también la detección y el seguimiento del personal, si bien, bueno, el tag, que era uno de los elementos que debieran haber tenido los chicos, no lo tenían, ¿Por qué? o por Eso, lo menos ¿Por qué no lo pero tenían? ¿eso qué es? No. ¿Qué es es? lo que, por lo menos es lo que, hasta acá es lo que declara la empresa. La investigación no sé lo que va a arrojar, pero se supone que el tag no lo tenían. No sé por qué. Lo cierto es que ellos debieran haber ingresado con el tag, con el detector De de gases. gases, Claro, de gases. debieran haber ingresado con todos los elementos que requiere el ingreso interior. Ujú. ¿Cuál es la razón por la que no lo hicieron? Supuestamente no lo sé. Ujú. Pero bueno, todas estas cuestiones tiene responsabilidad la empresa, independientemente, vuelvo a insistir, de las conductas individuales. Claro. Hay cuestiones que, insisto en esto, no pudieron haber pasado la cantidad de horas que pasaron y que nadie supo de ellos. Hay cuestiones relacionadas con las comunicaciones que nosotros hemos solicitado y tenemos, pero las tenemos, por ejemplo, cortadas. Eso lo estamos todavía corroborando. Pero bueno, son todas situaciones que tienen que mejorar para que esto no vuelva a pasar. Si hay algo que queda claro es que la seguridad, no solamente en Interior Mina, en todos los yacimientos y de todas las actividades. También es cierto que la minería, por alguna razón, no solamente en nuestra provincia, en el país, en general en la Argentina y en muchas otras actividades, tiene como una lupa diferente de otras actividades cuando ocurren incidentes de Ujú. este tipo, ¿no? Tiene una lupa diferente, se la mira de una manera Sí. diferente. Y bueno, Y se les esto exige de una manera evidentemente, diferente, ¿no? sí, bueno, exigir que se exija que se trabaje con las condiciones que la actividad requiere. A ver, la vida vale más que lo que tenga que invertir la empresa en seguridad. Eso queda clarísimo. Entonces, eso es lo que tenemos que garantizar hoy, ¿no? Es cierto que se exige y se trabaja con estándares que son realmente estándares altos. Ujú. Obviamente acá hay algo que no estuvo bien y esto es lo que desde el gobierno se acompañó durante todo este proceso para que no vuelva a ocurrir. ¿Qué cantidad de factores, ¿no? que fallaron para que suceda esto, que lamentablemente se llevó 2 vidas y que Ujú. nada las va a recuperar? Ojalá que se haga justicia y el precio que se pagó es muy Ujú. caro, pero Además, que sirva para que no se repita nunca más porque estamos hablando de una de las mineras más importantes del del mundo, mundo. que entendíamos que Totalmente. la Ujú. seguridad estaba, en principio, o al menos la seguridad estaba garantizada. Totalmente. Coincidimos en eso, de hecho es una de las cosas que más hablamos, es algo de lo que más hemos hablado también con la gente del gremio. Y bueno, todos con tarea, tenemos mucha tarea por delante para que esto no vuelva a ocurrir. Todo este tiempo, Sí, no, discúlpame que interrumpí, pero como mencionaba el gremio, quería consultar si
si hubo un compromiso real, si los trabajadores se acercaron, si sintieron ese respaldo, o si ustedes como funcionarios, y además en el caso personal, la voy a tutear a Nadia Ricci, formás parte de la comunidad de Perito Moreno, sos vecina, sos nativa de allí por la cercanía que tiene la minera. Obviamente, seguro, tenés amigos, gente cercana que se desempeña en ese rubro y en ese ámbito. Si has recibido a raíz de esto también algún tipo de, no sé si de denuncia, pero de experiencia por cosas que no funcionaban como debieran. Esto es a raíz de este hecho, y por lo menos debo decirte alrededor de 15 personas que trabajan en el yacimiento, en diferentes áreas del yacimiento, alertaron sobre distintas situaciones, que es esto que te comento que da origen a una sugerencia que desde la Secretaría le hicimos al Ministerio de Trabajo para que se tengan en cuenta al momento de el levantamiento del cese de las actividades en Newmont, que se corroboren que todas estas situaciones estén correctas. Todo esto surgió del contacto con la gente, el contacto por teléfono, gente que se acercó a la Secretaría, a todos los escuchamos, y de hecho de esto también surgió algo muy positivo que con Asigemín vamos a tener un encuentro mensual para dialogar respecto a la situación de los diferentes yacimientos. En el caso de Asigemín, nosotros veníamos trabajando con otra presentación que habían hecho ellos en relación a otro yacimiento, al cual hicimos una inspección y corroboramos con la escribana el levantamiento de todas esas observaciones, y de la misma manera vamos a trabajar de acá en adelante con este gremio, al que le pedimos obviamente el compromiso, igual que se lo pedimos a AOMA. Insisto en esto, los primeros en ver y detectar cualquier tipo de situación que no es correcta dentro de la empresa son los trabajadores del gremio, porque están en forma permanente, hay delegados permanentes, entonces estas situaciones debieron haber sido advertidas, No, el gremio, todos los gremios tienen un secretario alguien que se encarga dentro de la Comisión de Seguridad e Higiene, por ejemplo, y hay un deber también, hay una obligación de denunciarlo. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces, yo por qué le preguntaba esto, porque a veces hasta los mismos trabajadores, esto, bueno, se da en ese ámbito y se da en otros ámbitos, naturalizamos situaciones del laburo que no tienen que ser así, y sobre todo en espacios como el trabajo de la minería, que es tan peligroso. El relajo del sistema. Exactamente. Cuando se relaja el sistema de seguridad. Exactamente. Ahora, la confianza, que es el factor, les aseguro, en el 99% de los incidentes, el exceso de confianza es probablemente el que ocasiona. Ahora, vuelvo a insistir, en las conductas individuales, cuando se reiteran, cuando existen este tipo de situaciones, debiera haber otro factor adentro del sistema, otros elementos que detecten ese exceso de confianza, ya sea un reporte de incidente, algo de tecnología que detecte y que se tomen las medidas que se tienen que tomar. Es decir, esto también hay que decirlo, muchas veces los propios trabajadores lo que dicen es no, que no me manden a los de seguridad porque si me tal cosa, los reportes de incidentes muchas veces ocasionan, depende de cómo sean, cómo estén estipulados cada una de las cuestiones en la minería, a veces hasta ocasiona la pérdida de
los premios económicos que Sí. se reciben. Entonces, Ujú. Tal muchas cual. veces Claro. esto también es real. Entonces, es Qué responsabilidad difícil. de todos, responsabilidad de todos. Lo que queda claro es que no hay que ni un minuto relajarse, ni un Ujú. solo Bien. minuto, porque es una actividad compleja en un lugar, en lugares complejos en los que muchas veces la naturaleza o la complejidad para acceder a estos lugares y demás ocasiona que si no se toman los recaudos necesarios ocurra esto que Ujú. ocurrió. Responsabilidad de todos. Con eso nos quedamos, Nadia, y te agradecemos mucho que nos hayas brindado esta nota. Gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias, buen día y un abrazo grande. La secretaria de Estado de Minería de la provincia de Santa Cruz, Nadia Ricci, hablaba con nosotros y pasó por la otra gestión. Las 9 de la mañana con 3 minutos en la República Argentina. Dentro de algunos minutos Nada. vamos a estar en contacto con Caleta Olivia, Sí, ¿verdad? exactamente. Vos nos compartías hace también un ratito nada más una información que había salido publicada por el área de educación del flanco norte provincial, que daba cuenta de suspensión de clases debido a las condiciones del tiempo, ¿no? Hablaban de un temporal, exactamente. Allí en Caleta Olivia dijimos que nos poníamos en contacto y en eso estábamos con nuestros colegas de allí y estuvimos haciendo eso. Por eso, bueno, ahí está el comandante intentando contactarse con nuestros compañeros. Bien, porque recordemos, mientras esperamos que nos atiendan nuestro colega ya en Caleta Olivia, recordemos esta información importante, Sí. tal cual se publicó en las redes sociales de Educación Santa Cruz, suspensión de actividades en instituciones educativas de zona norte. Ujú. La duda que nos queda es de qué localidades puntualmente. Pues zona norte va desde Los Antiguos hasta Puerto Deseado. Vamos a preguntar a ver si saben Ujú. o no, porque también nuestro compañero está al aire, ya prácticamente hablamos de Nelson Aguilar, él es conductor del programa Voces y Apuntes de Frecuencia Patagonia, de allí de Caleta Olivia. Nelson, buen día, gracias por atendernos a esta hora. Sabemos que estás empezando con tu programa, así que tus minutos a esta hora valen oro, más que nada por la audiencia. ¿Cómo estás, Nelson? Karina y Claudio, te saludamos. Gracias, Karina, Claudio. Bien, acá estamos. La verdad que un abrazo muy grande para ustedes en esta mañana un poquito fría, pero no tanto, 9 grados aquí en Caleta Olivia. Les cuento rapidito lo que ha sucedido aquí en Caleta Olivia, esta determinación de suspender todas las actividades en todas las modalidades del sistema educativo, responde a, hemos tenido un tremendo temporal de viento, es decir, ha sido verdaderamente impresionante la madrugada. Las ráfagas llegaron a 108 kilómetros por hora más o menos, me estaban indicando. La verdad que fue impresionante, no sé, hace bastante que no solemos tener vientos fuertes, 70, 80, etcétera, pero acá se superó la barrera de los 100 kilómetros. Y bueno, yo estuve en el centro hace un rato, bueno, algunas, ramas caídas, algunas situaciones que se dieron, y a mí me parece que ha sido una decisión acertada en función de la seguridad para los chicos, para las familias. Claro. Y esto es solo para el turno mañana aquí en Caleta Olivia. Ahora, increíblemente, ahora te digo, no hay nada de viento. Paró el viento, así como de un minuto a otro, ¿no? Paró completamente el viento. O sea, uno dice, che, los chicos podían estar en clase. Pero bueno, la determinación se tomó temprano porque verdaderamente 7:30, 8 menos cuarto, que es la hora en que hay mucho movimiento, era impresionante verdaderamente el viento, pero muy fuerte. ¿Y tuvieron cortes de energía eléctrica, Nelson? ¿De qué manera afectó este temporal? Yo lo que pude observar hace un rato en la zona céntrica, porque ahora recién está amaneciendo, había un sector de la zona céntrica que estaba sin energía en el alumbrado público. Sí. Al menos lo que yo pude observar, no me extrañaría que otros sectores también, porque las ráfagas han sido muy fuertes y tenemos también algunas dificultades
en el sistema de distribución de energía, lo hemos hablado con el nuevo gerente, inclusive de servicios públicos, están trabajando. Energía tenemos, hay una situación que tiene que ver con la distribución, hay líneas que cambiar de muchos años, hay inversiones para hacer, es decir, toda una situación que también influye indudablemente. Pero entiendo que ha habido algunos, yo pude observar esto que te digo en el centro, ¿sí? Había un sector del centro que estaba sin energía hace aproximadamente media hora atrás, más o menos. Claro. Y con esas ráfagas seguramente algunos cables se deben haber cortado, además de algún techo volar y las complicaciones típicas, ¿no? Porque realmente fueron muy fuertes las ráfagas que nos contás, Nelson. Sí, sí. Claro, sí, superaron los 100 kilómetros, 104, 108 kilómetros llegaron verdaderamente, a decir, Caleta, Truncado, Las Heras, inclusive Comodoro Rivadavia. Nosotros acá le llamamos la cuenca del Golfo, que sería el sur de Chubut y norte de Santa Cruz, ¿viste? Sí. Que es esto referido a la cuenca petrolera, que son todas las localidades que están involucradas. Así que bueno, yo entiendo que sí, porque la alerta no era era para toda la zona, digamos, ¿viste? Bien. Donde se siente mucho más fuerte siempre el viento también es en Comodoro. Comodoro es impresionante también. Como el viento, bueno, así que aquí estamos, ya dispuestos a arrancar nuestra jornada también, pero calmó un poco el frío, sí, les cuento que ha estado muy frío últimamente, y esta semana como que calmó un poco la cosa, ¿viste? Bueno, nos alegramos mucho que se mantenga ahora sin viento, se gastó todo tempranito, sopló, y ahora que mejore. Nelson, no te queremos robar más tiempo, te agradecemos enormemente la generosidad de atendernos estos minutos porque ya estás al aire con tu programa. Un abrazo para ustedes, a disposición, como siempre, cualquier cosa que podamos indicarle desde acá. Que tengan buen día, gracias. Colega y amigo, gracias, fuerte abrazo. Hasta luego, gracias. Nelson Aguilar, nuestro colega, trabajador de los medios de comunicación de allí de la zona de Caleta Olivia, los hemos visto también conducir festivales. Exactamente, sí, es compañero nuestro de Canal 9 y siempre dispuesto a darnos una mano cuando lo necesitamos. Ahora notas que no están programadas, pero en el momento donde tenés que activar, bueno, ahí es donde se ve realmente la solidaridad, ¿no? Y la mano de un colega que inmediatamente te dice responde al teléfono y te dice claro, por más que esté empezando su programa, él es el conductor también de Voces y Apuntes de Frecuencia Patagonia, así que muchísimas gracias. Como que pasó un temporal así fuerte, claro, ¿no? una cosa así, exactamente, sí, y eso motivó la suspensión de las clases, allí como ha publicado el área del Consejo Provincial de Educación de Zona Norte, pero ahora mágicamente se fue el viento y entendemos, por lo que nos decía Nelson, que seguramente si esto continúa de esta forma, va a ser solamente la suspensión en el turno mañana. De todos modos, a estar atentos también a ver cómo siguen las condiciones del tiempo. Y esta información creo que causó un poco de confusión, porque esta noticia, este comunicado del Consejo Provincial de Educación que hablaba del norte de Santa Cruz. Sí. ¿No? Y acá me está llegando información de Perito Moreno, un padre. Acá suspendieron las clases cuando los chicos ya estaban en el colegio, dicen. O sea, se ve que esta información llegó en ese momento. Claro. Y dicen, y me pregunto dos cosas. Por un lado, si ya estaban en el colegio y en teoría había un temporal, no era más peligroso volver a sacarlos. Era seguro que se vayan a su casa, si ya estaban contenidos, digamos, dentro de un establecimiento. O era preferible que se queden allí. Y por otro lado, más allá que autorizaron que se suspendan las clases, acá no corría casi viento a las 7, dice. Es más, ahora calmó el viento. Claro, está como en Caleta. Claro, pero bueno, por eso esa confusión que me generó a mí cuando leí este comunicado, digo, ¿qué es Caleta Olivia? Porque hablas de flanco norte y hablas de los antiguos hasta Puerto Deseado. Debieron haber sido más puntuales en Caleta Olivia y Pico Truncado y Cañón Seco. Hacerlo así, con más detalle, ¿no?
Vos fíjate lo que pasó en Perito. Claro, si a vos te llegan, te bajan esa línea, el Consejo Provincial de Educación en zona norte suspende las clases, te llega cuando ya están los chicos en clases, y sí, el superior, la directiva que baja, y tenés que cumplirla. Pero bueno, poca coherencia, poco criterio, me parece. Bueno, es la opinión de un papá. A las 7 llevé a mi hija a la escuela y estaba tranqui. Claro. Bueno, es lo que nos dice Nelson. Debe haber sido una especie de tormenta, sopló muy fuerte en cierto tiempo y ahora él nos decía así, casi incrédulamente, ahora no sopla, está absolutamente calmo. Pero en su momento, evidentemente, alguna complicación generó y habrán puesto en la balanza y ponderado, y por eso han tomado la decisión que tomaron. Así que atentos a ver qué es lo que pasa, al menos en zona norte, para el correr de la tarde. Tenía que un saludo que no me lo quería perder, porque hoy tempranito estaba deseándonos una buena jornada, saludos y un muy buen día a toda la mesa, y Cristian Robledo. Sí, lo estaba dejando para el pase. Sí. Bueno, ¿quién es Cristian Robledo? Un colega, compañero de trabajo de la calle, un reportero gráfico, que ayer lamentablemente junto a otros 14 compañeros de trabajo. Yo tengo confirmado 8. No, yo tengo 15. Yo tenía confirmado 8 hasta ayer. 17, sí. No, por eso, hoy sé que son 15. Estamos hablando de trabajadores, bueno... sea 1 o 10. Exactamente, a eso voy. ¿No? Del multimedio Tiempo, de aquí de Río Gallegos. Tiene su radio Tiempo, tiene Tiempo Sur también, el periódico Tiempo Sur, que han tomado la decisión de dejar sin trabajo a 15, 16, 17 o lo que fueren, trabajadores de la prensa, lamentablemente. Así que obviamente nuestra solidaridad, nuestro gran abrazo a ellos, lo lamentamos absolutamente, y lo que también lamentamos es que no se les avisó con tiempo, ¿no? Que fue, los convocaron a la oficina arriba, los convocó el gerente arriba y le dieron esta noticia. A partir de este momento queda desafectado esta empresa. A decir verdad, ya hubo despidos anteriormente. En su momento se les dijo que era o reducir sueldos o reducir personal, ¿no? Como si los trabajadores tuvieran en sus manos esa posibilidad. Claro. ¿Qué vas a decir? No, quiero ganar menos, pero deja al que tengo al lado en su trabajo. O sea, claro. Una cosa increíble. Y ayer, lamentablemente, fue un desfile, casi diría, de trabajadores que ahora se quedan en la calle, que son desocupados, que cambian esa categoría. Así que... no solamente son periodistas, son reporteros gráficos, son recepcionistas, choferes, correctoras, correctores. Son mamás y papás de familias. Algunos son sustento en el hogar, algunos es el único trabajo que tienen. Así que obviamente que estamos preocupados, conmovidos y, como decías vos también, solidarizados con nuestros compañeros, con algunos de ellos no nos conocemos, no importa. Con otros, como con Cristian, a quien vos mencionás, y le mandamos un abrazo enorme. En lo personal, hace años que pateamos la calle juntos. Tenemos una excelente relación, somos mobileros. Y la verdad es que duele profundamente el momento que están atravesando. Claro, cuando estamos en la calle tiramos todos para el mismo lado. Esa es la realidad, más allá de pertenecer a distintos grupos, a distintas empresas en este caso. Bueno, Tiempo, el multimedio, los dueños del multimedio Tiempo es un grupo empresarial importante, que piensa como un grupo empresarial.
que quiere tener cada vez más ganancias. Y la realidad, ¿cuál es? Un grupo empresarial que tiene dueños, que tiene socios, que tiene muchos gerentes también a cargo de, porque es una empresa no con presencia solo en Río Gallegos, sino en varias ciudades de la Patagonia Argentina. Es un grupo muy grande y que tenía fuertes vínculos también con el gobierno anterior, vínculos / pauta oficial. Sabemos que la pauta nacional se terminó y sabemos que la pauta provincial se redujo, pero ribetes muy grandes, muy grandes. Teníamos los varoles y en algún momento los dijimos. Pero bueno, ¿y por dónde se recorta? ¿Cómo piensa un grupo empresarial? Por supuesto, ¿cómo se recorta? Ahí, en el trabajador, que es el gran afectado de todo esto. A mí me llamó la atención porque que me puso contento en su momento cuando vi que se mudaron de local. Ellos estaban instalados allá en la calle Comodoro Rivadavia y hace un mes y medio aproximadamente se mudaron aquí cerquita de la radio nuestra, en Sapiola, 2 o 3 cuadras. Yo digo, qué bueno que no les haya afectado esta situación, porque es lo que yo creía, lo que yo intuía. Digo, si se mudan, si se vienen a un edificio más céntrico, más grande, en principio los trabajadores van a estar más cómodos, pero bueno, también les están garantizando la continuidad laboral. Eso es lo que yo creía. Pero claramente las prioridades para este grupo empresarial pasaban por eso y no por la estabilidad de los trabajadores. ¿No? Sí. Sí, llama la atención esto, ¿no? El cambio de casa, claro, mostrarse, hacer una súper recepción con invitados, con gente de la política también. Claro. Y decís, bueno, tanto gasto y no son los despidos solamente de ayer, ya venían, o sea, inauguraron y no pasó un mes y ya habían despedido gente. O pocas semanas, pocos días. Lo lamento profundamente por nuestros compañeros y también lamento, voy a comentar esto también, de algunos colegas que ahora responsabilizan a el recorte de la pauta, que dice que esto es culpa de fulanito que recorta la pauta, por ejemplo de Vidal, que no soy exégeta ni lo voy a defender, pero estos despidos, claro, ¿no? Lo que pasa a ver, cuando recibían millones y miles de millones en el gobierno anterior y ganaban miseria, esos mismos colegas, periodistas en algunos casos, entre comillas, militantes, que para mí el que es militante no es periodista, pero bueno, es otro debate, no decían nada cuando sus propios compañeros, hoy echados, ganaban 2 mangos con 50 o 2 mangos con 30 y recibían miles y miles de millones. Eso no les molestaba. Y ahora ¿por qué no culpan al grupo empresario que no les importa quién está en el gobierno y tratan de hacer negocios a como de lugar? Te digo, el dueño de este Multimedio es un grupo empresarial que piensa como un grupo empresarial. El grupo que empresarial cuando estuvieron está bien, para eso, está para ganar plata. Yo me refiero también al colega. Cuando el grupo empresarial está bien, el famoso derrame, viste, que supuestamente tiene que llegar a los trabajadores, no se vio. Es que yo debe ser porque tengo otra postura y al grupo empresario no voy a esperar demasiado de un grupo empresario. Ellos están para hacer su negocio y quieren ganar plata, tengan un medio de comunicación o tengan una zapatería o un supermercado o un maxi kiosco. Quieren ganar plata, es su prioridad. Yo a lo que voy es al laburante que se pone a defender o a defenestrar según su cuestión política. Deja de caretearla. Si antes no dijiste nada, ahora no vengas a cacarear, porque no sos creíble. Bueno, pero suele ocurrir con los medios que son
en un 95% sustentados y sostenidos por la pauta oficial, en un 95% por lo menos sostenido por la pauta oficial, cuando tienen que autosustentarse con otros recursos, generar esos recursos y no los tienen, pasa esto. Y lamentablemente los únicos perjudicados son los trabajadores y no los gerentes y mucho menos los socios y los dueños de este grupo empresarial. Bueno, acá le agradezco mucho a Luis Ibarra, Filemón, porque dice, hay ciertos, entre comillas, comunicadores, esto es lo que digo, que culpan al gobierno, y no es ser defensores del gobierno, por los despidos en tiempo. Dice, no se puede ser tan miserable. A eso me refiero. A eso me refiero. Los empresarios intentan hacer su negocio. Ahora, un laburante que si no labura, no morfa y que se ponga a defender al grupo empresario y que endilgue la responsabilidad del despido a otro lado, que desvíe la mirada, es por lo menos miserable. Coincido absolutamente. Gracias, Luis. ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo estás, Juli? Permiso, chicos, buen día. Fer, Nica, No por sé ahí. dónde están los muchachos, pero vendrán en breve. Ok. Yo quería hablar particularmente también de esto y comparto obviamente con ustedes. Me llama poderosamente la atención este tipo de expresiones hoy, ¿no? En estos días, esto que dicen ustedes de los comunicadores, de los compañeros, de los solidarios, de los empáticos, que ya van pasando varios medios, o algunos al menos que van cerrando, y tenemos lamentablemente un ejercicio de muy poco colectivo los periodistas. Siempre pensamos que los problemas son de los otros, que lo están padeciendo que los gremios, los docentes, y cuando hay que hacer espíritu de cuerpo y cuidarnos entre nosotros no sucede. Y ahí saltan estos muchachos que ya están acomodados porque tienen otros laburos. No, eso es lo que yo no termino de entender. Claro. Los que están como nosotros o peor, puchereando la peor, Sí. y que hoy están arrastrándose adelante de un empresario. ¿Con qué necesidad? Totalmente. Y la cuestión es también pensar en esto que dice Clau, de el empresario está bien, busca su ganancia o no quiere pérdidas, claramente, o reducir las pérdidas. Pero venimos de un modelo, de un capitalismo que las reglas la ponía el Estado, se suponía, y nunca, jamás, ese Estado que ahora en muchos casos son los mismos que se solidarizan con los trabajadores de tiempo despedido, nunca se preocuparon porque ese empresario se llevara un poquito menos a su casa y le repartiera un poco más a los laburantes. Ni desde el Ministerio de Trabajo ni desde ningún ámbito. Diciendo, che, acá hay trabajadores precarizados. Lo enmarcaban en el convenio colectivo de prensa cuando era más de comercio, cuando no convenía el de prensa. Cuando el de comercio subió demasiado y el de prensa quedó bajo, los pasaron al de prensa. Siempre los cagaron. Y ayer vino un muchacho despedido, el 17º, vino acá a la tarde cuando yo estaba terminando a charlar. Estaba desahuciado verdaderamente, no tenía otra cosa que hacer, dibujante para colmo. Claro. Y se reía y me decía, yo la estoy pasando re mal. Y le digo, ¿y por qué te reí? Claro, era una señal como de nervios. Claro. Y había una cuestión que yo, digamos, le decía y que tomo en cuenta aún a esta hora. En principio no hay que dar por determinado que esta gente ha sido despedida porque no han sido debidamente despedidos. No. Sin O telegrama. sea, en este tiempo de informalidad absoluta, que desde el presidente hasta cualquiera es todo informal, todavía hay cuestiones que deben cuidarse. Y yo brego y espero, y estamos viendo en qué momento podemos charlar con el ministro de Trabajo, que tome cartas en el asunto, y así como pasó con Macro y otras empresas, digan, no muchachos, esto no es así, ustedes no van a dejar 17 familias en la calle, porque hay reglas, tanto para tomar personal como para despedir personal en Argentina hay reglas, no es que vos decís vení o andá. Y me parece que es hora de que alguien a estos muchachos finalmente les ponga un tope, porque de otra manera
está pasando en un medio, se rumorea y los trabajadores y nuestros compañeros de otro medio grande, cercano, Sí. históricamente financiado por el Estado, están con el culo en la mano también. Tienen Entonces, los salarios congelados. ¿sí? Y le están pagando en parte, le pagan de a Sí. 100 lucas, con Sí. lo que alcanza para 100 lucas. Exactamente. Entonces, de una vez también llamo a los que son nuestros compañeros a concientizarse, porque hace un tiempito nada más vi que algunos estaban pidiendo la escupidera y llamando al sindicato a que empezara a defenderlo, cuando nunca participaron y lo dejaron morir al sindicato. Totalmente. Y ahora que las papas queman, querés sindicato, querés secretario general, querés vocales, querés todo, y no participaste. Entonces, hay que hacerse de la idea que a nosotros también nos toca. Y Totalmente. cuidarnos. Fer, Nica, ¿cómo están, chicos? Buen día, Bien, ¿cómo buen día, están? acá andamos todos. Ese, Y qué más decir, ¿no? Lo venía escuchando, es lo que ustedes plantean, digamos, llega un momento para un grupo, un empresario en el cual importa la ganancia de ellos y nada más, claro, no piensan como... no van a cuidar al laburante de ninguna manera. Chicos, Y es también como dice Julián, nunca hubo o se dejó morir al sindicato de prensa, entonces ahora hay una herramienta menos o un lugar, no hay sindicato que los defienda, básicamente tienen que defenderse ellos. Lo que también decían fue muy informal, no recibieron telegrama, fue una lista, lo fueron llamando uno por uno, Claro. Sí. otros esperando a ver si lo llamaban o no, a quién echaban o no, sin previo aviso, sin nada. Así que todo muy Claro. desprolijo, todo un desastre. mucha gente de la despedida ayer, o la notificada, es el encuadre maldito este que tiene en los últimos años la Argentina, el monotributo. Muchos de los trabajadores son monotributistas. Somos otros- Y la también, precarización laboral, porque claro, 4 o 5 horas con sueldo de o sea, mierda. es legal, entiendo, Sí, pero sí, no pero debería ser así. Claro, no. Y Monotributo es otra cosa. también yo voy a lo que es la parte privada y el manejo y desmanejo que ha habido. Porque esto también parte responsable de alguna manera de fomentar lo que ocurrió o lo que venía ya ocurriendo, ha sido los gobiernos provinciales y municipales en su tiempo con la pauta publicitaria que se lo daba a grupos que no sé, parecen topollillos, nadie sabe quién lo maneja, chicos. Porque acá, hasta hace 6, 7 años atrás sabíamos que no era el dueño de la opinión, hace 6 años atrás sabíamos que no era el dueño de Tiempo Sur, por dónde iba, pero acá en estos grupos que se han hecho cargo de estos dos diarios, nadie sabe, figura, uno que maneja la plata, o uno que oficia de dueño, y hasta tienen el tupé de ayornarse, de decir, no, hace una semana, menos de una semana, chicos, se sacaron una foto con los empleados festejando el 25 de mayo y después le pegan el sablazo. ¿Cómo es la cosa acá? Con plata ajena, yo soy empresario también con plata ajena. Ojo, eso hay que tener cuidado y hay que tener memoria. Lamentablemente muchas veces, ¿sabes lo que pasa? Que como son gente nueva, chicos que recién comienzan con estos menesteres, no conocen de quiénes hay detrás, ¿no? Claro. Así es tristísimo quedarse sin trabajo en esta época del año y en esta situación social en la que vive la Argentina. Pero más tristísimo, más triste da, es que algunos carroñeros aprovechen la volada. Eso. Sí, Y no pierdan nunca. exactamente. Pero nunca son Exactamente. Claro. Son carroñeros. Sí. Y de repente miran para arriba, sí, señor, jefe, cumplo con su mandato Sí. y quédese tranquilo. El grupo, el dueño de este multimedio, primero vino a comprar acá de Diario Nuevo Día en su momento. Después terminó comprando Tiempo Sur, pero primero pasó por acá. Sí, Pidió presupuesto al menos. pidió presupuesto. Pidió presupuesto. No, Estaba tienen- interesado en comprar. Tienen un número, nos dijeron. Nos O sea, manda... no saben que cuando tenés valor es difícil ponerte precio. Cuando tenés dignidad. Nos manda un mensaje Cacho Álvarez, obviamente siempre atento y empático, ni hablar con estos temas. Y también nos da una mirada tal vez un poco optimista en estos momentos donde cuesta ver el verde esperanza, ¿no? Dice, no nos olvidemos que la posibilidad de recuperar el sindicato en su momento sentó las bases de lo que hoy es Nuevo Día.
De los procesos de crisis pueden salir cosas buenas. Y expresa su solidaridad con los compañeros y colegas de Tiempo Sur. 9 de la mañana, 32 minutos en la República Argentina. Nica, no te olvides de comprar el cartoncito verde del mini bingo. Tengo que pasar hoy yo paso siempre a la misma agencia acá cerquita, Bueno, a la de el amigo, a la 32. no te olvides porque El amigo Murdo. te podés ganar en la primera ronda 200.000 a la línea, 500.000 al bingo, o en la segunda ronda te podés ganar 300.000 a la línea o 1.000.000 de pesos al bingo y hacemos un asadito al fin. Sí, estoy necesitando plata. Bueno, vos nomás. Urgente. Además, el pozo acumulado a la bolilla número 40 está en 8.300.000 pesos. Así que mañana sortea el mini bingo santacruceño, color de cartón verde, a 1.000 pesos el cartón. Gracias también por acompañarnos todos los días, Andina Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias. En Perito Moreno, Andina Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate. Tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero y tienen la mejor vista al lago. Están equipadas para 5 personas, tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar, llama al 2966-530706. Y recordá que el Hostel Titán ha cerrado sus puertas por la temporada baja, pero recibe consultas para contingentes, delegaciones, grupos grandes. Existe esa posibilidad de atenderlos. En ese caso, llama al 2966-746219. Gracias a nuestros auspiciantes y gracias a no les conmueven compañeras y compañeros que se quedan sin su fuente laboral, se confunden en el discurso patronal. Luego, los genuflexos de siempre son y serán parte fundamental de los gobiernos odiantes. Nada mejor que cerrar este bloque, este pase con esa reflexión. Gracias, comandante. Nos vamos. Gracias por ponernos al aire. Van a llenar ahora todos los días. Gracias. Gracias, Mauri. Juli, bueno, gracias por tu laburo de todos los días, por ponernos al aire en las redes a través del streaming. Buen programa, Ferinica. Gracias, chicos. Hasta mañana. Cari, te seguimos en el país del Gracias. mediodía. Gracias. Chau, chau. Hasta mañana. Mañana a las 8 volvemos con otra gestión. Linda jornada. Chau, chau.